Hola, hola, muy buenas tardes a todos los estudiantes de Obreros Cristianos. El día de hoy comenzamos una tercera clase, nuestra tercera clase. Ya vamos en la mitad, ¿cierto? De todo lo que estamos desarrollando. En esta clase en particular se llama Principios de Enseñanza-Aprendizaje y a través de la lectura de los textos bíblicos vamos a leer a Jesús desde la pedagogía. Cuando uno observa la forma en que Jesús enseñaba, nos vamos a encontrar con muchas metodologías que son recientes, son actualizadas en estos tiempos. Así que cuando uno comienza a observar a Jesús desde una línea técnica, profesional, pedagógica, nos tiene mucho, mucho que entregar. Y en este sentido también eh, vamos a presentar este libro, se llama El Maestro de Maestros. ¿Ya? Dice Jesús, el educador más grande de todos los tiempos. Así que en esta aula invertida que estamos desarrollando en este momento, donde yo estoy haciendo un video para ustedes, y que también es una metodología interesante, las aulas invertidas ayudan mucho para justamente eh, seguir avanzando en los aprendizajes, aun cuando no se esté en una clase con el profesor. Y esto ustedes lo pueden hacer en la escuela dominical, de entregar a los niños un video, algo que esté en YouTube, y les dicen, la próxima clase vamos a conversar de este tema, y por mientras vean este video. Entonces los niños durante la semana van a observar y van a llegar con muchos aprendizajes previos a la clase. Y el día de hoy vamos a dividir nuestra clase en dos partes. La primera de analizar un poquito los textos bíblicos y qué hacía Jesús, cuáles eran sus metodologías de, de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado, vamos a detenernos en un tiempo para poder observar la tarea que tienen que hacer. Y en esto de la tarea, hice mi propia tarea para darla como ejemplo a ustedes, que la puedan mirar y así un poquito, ¿cierto? Decir, esto es lo que quiere el profesor. Porque pues seguramente ustedes están en este momento pensando, ¿cómo hago la tarea? ¿Cómo la planifico? Así que el día de hoy yo hice una tarea para darlas a conocer a ustedes y que ustedes puedan también ahí guiarse para hacer su propia tarea, su propio trabajo. Bien, voy a continuación a presentar eh, en la pantalla, ¿cierto? Un PowerPoint. Voy a tratar de ser bastante rápido, cosa de poder también encaminarlos al trabajo, a la tarea, puesto que en realidad que todo lo que vamos a hablar acá, desde la parte pedagógica y de lo que se tiene que decir en estas clases de hoy, también tienen que ver con las demás clases y con el trabajo final. Así que está todo muy entrelazado. Todo lo que vamos a hablar acá va claramente a impactar en el trabajo final. ¿Ya? Así que voy a compartir el día de hoy, ¿cierto? Este PPT, este PowerPoint. Y en él dice cierto principio de enseñanza-aprendizaje, leer a Jesús desde la pedagogía. ¿Qué buscamos con esto? Eh, que el objetivo es caracterizar los principios de enseñanza-aprendizaje por medio de relatos bíblicos para la planificación de clases de la escuela dominical. En este caso es en realidad observar qué es lo que hacía Jesús para enseñarle a sus discípulos y a las personas que lo seguían. Quiero pasarme rápidamente el que recuerdan de la semana pasada o la semana antepasada de lo que hablamos. Hablamos bastantes temas, pero todo va a ir entrelazado con lo que se nos viene a continuación. Así que rápidamente una sola PPT coloqué ahí que decía en algún momento, en uno de los tantos PPT, enseñar no es lo mismo que aprender. Enseñar no es lo mismo que aprender. Tú puedes mostrar, enseñar significa mostrar. Tú puedes mostrar algo,
pero la otra persona quizás no darse cuenta de lo que tú estás mostrando, no observar profundamente. Entonces, eso también significa enseñar, ¿ah? Apuntar, decir, hay algo ahí, observa, pero quizás el otro no va a observar de la misma manera que tú quieres entregar la información. Así que buscamos en este día en particular la enseñanza-aprendizaje, de que nosotros enseñamos algo y que lo que buscamos como buenos profesores es que los chicos, los niños, los adultos aprendan. Bien, voy a comenzar con un primer aprendizaje, el aprendizaje significativo. Y para esto vamos a hacer un poco la lectura de Lucas 10, 25, 28. Y se van a dar cuenta de la primera técnica, metodología que usó, de las tantas metodologías que voy a presentar a continuación en los pies de Jesús, en la boca de Jesús, en las ideas de Jesús. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Acá había una persona que sabía que era un sabio, que era un conocedor. Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mira qué interesante pregunta. ¿Cómo lees? ¿Cómo estás aprendiendo? ¿Comprender lo que lees? Y dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, aquí podemos observar a Jesús por medio de una pregunta que es significativa. ¿Cómo estás leyendo tú? ¿Qué es lo que dicen los escritos de la ley? Le hace una pregunta y con esa pregunta Jesús está diciendo, ¿qué sabes? ¿Cuáles son tus conocimientos previos? Eso es lo que está haciendo en ese momento Jesús, entregando, ¿cierto?, un aprendizaje significativo por medio de los conocimientos previos de las personas. Bien, entonces acá podemos observar también a un personaje, Ausubel, que es un escritor, autor de muchos textos que hablan del aprendizaje significativo y a él en esos libros redacta y dice, bueno, se logran nuevos aprendizajes cuando uno vincula los conocimientos previos, lo que uno ya maneja, lo que uno ya tiene en su mente. Por otro lado, dice que el maestro debe emplear estrategias para activar esos conocimientos previos del estudiante para generar un aprendizaje que es más significativo porque es lo que el alumno ya sabe. Entonces Jesús, en este caso, al preguntarle, oye, ¿qué has leído? ¿Qué dice las escrituras? ¿Qué dice la ley? Ya él está desarrollando estos aprendizajes significativos porque ya la persona, este sabio, este conocedor de la Biblia, comienza a comentar lo que él ya conoce, ha tenido estos aprendizajes previos. Y esto lo vincula en el aprendizaje previo con los nuevos aprendizajes que deben ser muy explícitos. Y en el caso de Jesús le dice, bueno, entonces anda tú y haz lo mismo. ¿Te das cuenta? Ahí le dice, ya, todo lo que tú has leído, todo lo que tú has aprendido, llévalo a la práctica. Entonces, probablemente para este sabio quedó pensando y quizás diciendo, en realidad, sé muchas cosas, pero ¿cuánto llevo a la práctica? ¿Cuánto amor coloco al prójimo? Etcétera, etcétera. Entonces, el aprendizaje significativo en la escuela dominical, ¿cómo la podríamos desarrollar? Esa es la gran pregunta para el día de hoy. Claro, como igual que Jesús, haciendo preguntas, preguntas sobre lo que recuerdan o saben, preguntas sobre vivencias. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Alguna vez me pasó tal situación a mí? ¿A ti te ha pasado algo como esto? Ejemplo, ¿te ha ocurrido alguna vez que has tenido miedo? ¿Cuándo has estado más alegre? Esas son preguntas que llevan a los niños de la escuela dominical.
o a los adultos de la escuela dominical, o de la sociedad femenina, o a donde tú estás haciendo una clase, lleva a que las personas vayan interactuando y recordando sus aprendizajes, lo que ellos han vivido en su vida. Toda experiencia de vida ya es un aprendizaje. También hay una lluvia de ideas. ¿Qué palabra se les viene a la mente si yo digo parábola? Ese es como un ejemplo, ¿cierto? ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes si en este momento acá en esta clase, ¿cierto? Si yo les dijera, ¿qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de perdón? ¿Qué se les puede venir a la cabeza? Y cada uno de ustedes me dirían, bueno, yo para mí el perdón es esto, a mí me cuesta perdonar. Otro diría, a mí viví una situación donde pude perdonar. Entonces, cuando uno comienza a interactuar con los demás, esa lluvia de ideas también hace que todos aprendamos. ¿De qué? Del conocimiento previo. También buscamos vincular esos aprendizajes que ya vienen con los nuevos aprendizajes. El maestro retoma el aprendizaje previo y lo vincula con el nuevo aprendizaje. De hecho, el día de hoy, cuando hagamos la tarea, se van a dar cuenta que está todo vinculado con lo que ya ustedes están aprendiendo. Y esto también implica reconocer los errores, porque cada vez que uno comenta algo, pueden haber errores entre medio, ya de lo que dice el público, las personas. Sin embargo, nunca desde una manera negativa, sino que tratando de buscar la forma en que ese error se transforme en algo positivo, llevarlo a los demás a pensar en que quizás nosotros también hemos cometido errores en nuestra manera de pensar de algún concepto o algo y que es necesario reforzar para poder mejorar y aprender. Bien, ese es el aprendizaje significativo. También tenemos el aprendizaje como un método de construcción. Fíjense bien, voy a leer Mateos 16, 13 al 16. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron unos a otros, ¿cierto? Eh, unos dicen Juan el Bautista, y otros dicen Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Muchos respondieron, ¿cierto?, ante lo que Jesús preguntó, y Jesús le dice, bueno, ¿qué, quién dice que soy yo? Esa fue la pregunta de Jesús. Y Simón Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se dieron cuenta que entre todos, esta pregunta que es para todos, comenzaron a construir algo. Tú eres un profeta, tú eres un- una persona que bautiza, como Juan el Bautista, que tiene algo interesante, que es importante, como lo que hacía Elías o Jeremías, un profeta. Entonces, todos habían escuchado a Jesús, todos hablaban de Jesús, todos sabían algo de Jesús, ¿cierto? Porque Jesús dice, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Pero Él le da un nuevo significado diferente y con otro sentido, porque Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Pedro, y Jesús le dice, estás en lo cierto. Mira bien lo que pasa. Todos los que escuchan ahí se dan cuenta de un nuevo conocimiento. Ya no es alguien de aquí o de allá, no es un profeta, no. Tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente, algo que hasta ese momento no se había dicho nunca. Imagínense, un nuevo aprendizaje desde la construcción colectiva. Y el aprendizaje entonces colectivo es un aprendizaje que se recibe de parte de varias personas de manera colectiva, dando a conocer sus ideas. El aprendizaje desarrolla activamente su aprendizaje, no aprende todo lo que se recibe ni lo repite tal como se lo dice. Cada uno dijo lo que quiso, ¿cierto? De estas personas, estos discípulos, que entre todos, no repitiendo lo mismo, apareció un concepto nuevo. Y el aprendizaje construye su propio significativo, ¿ya? Es significativo y a partir de su propio y su propia experiencia. ¿Te das cuenta que también son los conocimientos previos?
pero ahora desde la construcción colectiva. ¿Qué implica, qué implicancias tiene el constructivismo? Esto de construir entre todos. Bueno, la implicancia es el sentido que le dan los estudiantes. ¿Ya? Eso es importante, porque tú estás diciendo algo, pero cada uno tiene su propio sentido. ¿Qué sentido tiene para ti cuando tú haces esta pregunta a las personas que le estás enseñando? Cada uno tiene un sentido diferente. Por qué no es bueno robar? Y cada uno puede tener, de las personas que van a decir ahí, diferentes maneras de responder a esto. Porque me da miedo, porque me pueden retar, porque no es bueno robar, porque me van a pillar. Entonces, cada uno tiene su manera de pensar sobre, en este caso, sobre un robo. ¿Bien? ¿Por qué es importante? Otra pregunta, ¿cierto? Que tú puedes hacerte ante una parábola, ante una reflexión. ¿Por qué es importante lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo? ¿Crees que sirve esto de algo? ¿Cómo lo puedes aplicar en tu vida? Todas esas preguntas te hacen construir en tu vida o en la vida de las personas que están escuchando, de los estudiantes, los alumnos. Ellos van construyendo un nuevo conocimiento. También al preguntar, tú monitoreas qué es lo que están aprendiendo. Entonces, esto también genera aprendizajes que son compartidos entre todos y entre todos van aprendiendo. ¿Te das cuenta que cuando uno habla algo y el otro responde, entre todos vamos aprendiendo? Y también se asume que no todos aprenden exactamente lo mismo. Te dije recién este ejemplo del robo y algunos van a decir, no, es que el robo en realidad me van a pegar en mi casa. Y eso es lo que aprendió él, que era malo porque le van a pegar en su casa, porque en su mente está pensando de esa manera. Y otro dirá, no, porque la Biblia dice que no es bueno robar, porque soy deshonesto, diría otro. Sí, porque esto está mal. Entonces cada uno mira sus aprendizajes desde lo que uno siente, de lo que uno vive, de su contexto. Así que tenemos que asumir que no todos aprenderán exactamente lo mismo que yo estoy diciendo en este momento acá, en esta clase. Todas las personas, los veintitantos que son, van a aprender cosas muy diferentes unos a otros. Pero sí, siempre hay ideas claras. El aprendizaje es una construcción social, recién lo dijimos. Cuando Jesús vio a tanta gente, dice Mateo 5 del 1 al 2, subió a una montaña y se sentó y los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñar. El aprendizaje es una actividad social. Fíjense que Jesús miró a las personas, las observó antes de sentarse y dar las enseñanzas, ¿cierto?, de bienaventurados. Él se enseñó, él los observó, los miró. Si ustedes miran la Biblia, dice, los observó, se fijó en ellos, se dio cuenta de las personas que estaban a su alrededor y de ahí en adelante él dice, ya, voy a enseñarles algo a todas estas personas, ¿ya? Y en este caso aprendemos de otras personas y en interacción directa o indirecta, ¿ya? Eso quiere decir de que quizás Jesús no interactuó directamente con todas las personas, pero al observar, él ya está haciendo de manera indirecta una evaluación de las personas que están a su alrededor. Y eso es muy importante. Y cuando uno empieza a construir socialmente los conocimientos, todos van dando opinión y también entre todos están construyendo. Entonces, el socioconstructivismo es la interacción con otras personas, el hablar unos a otros. El maestro con el aprendiz con otros aprendices, cuando conversan unos con otros los estudiantes, cuando más aprenden, chicos y chicas, queridos estudiantes del día de hoy, cuando ustedes hablan entre ustedes mismos es cuando más aprenden, más que con el propio profesor. Podemos aprender observando e imitando el comportamiento de otras personas, particularmente los niños y niñas. Cuando un niño es ordenado y le dice a su compañero, no, quédate en silencio, quiero aprender, el otro muchas veces se va a quedar en silencio y ya está aprendiendo de su compañero que le dijo algo. Oye, no es lo mismo que lo diga un profesor a que lo diga un propio estudiante.
Entonces la interacción entre pares es muy importante y es mucho más significativa que era lo anterior que habíamos dicho, un aprendizaje significativo, un aprendizaje que construye y un aprendizaje que es social. Así también lo desarrolló Jesús en el día a día. Significativo, construyendo entre todos y siendo muy social. ¿Qué implicancias tiene esto del constructivismo social en la escuela dominical? Bueno, generan espacio de interacción social, las conversaciones, los grupos de trabajo, el equipo, la pareja, formación de tres personas, de dos, todo eso construye conocimientos nuevos. Planificación, la interacción, planificar la interacción social, maestro-alumno, cada momento de la clase es un espacio de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con eso? Que en realidad tú no tienes que hacer las cosas por hacerlas, tienes que pensar, esta clase va a ser planificada y quiero que interactúen de manera social. Eso lo tienes que tú gatillar, tú eres el maestro. Mantener relaciones que promuevan el clima de grupo y la sana convivencia. Sumamente importante que trabajes las buenas relaciones humanas. Cuando las personas se llevan bien, mejora los aprendizajes. Yo se lo dije en clases anteriores. Todo esto tiene que ver con clases anteriores. Si a ti te cae bien ese profesor, tú vas a aprender mucho mejor. Pero si ese maestro te cae mal, te va a costar más aprender. Lo mismo le va a pasar a tus niños cuando tú seas el profesor. Tienes que tener buenas relaciones y también que ellos tengan buenas relaciones, porque ahí van a aprender mejor. El clima de aula, cuando es positivo, cuando es virtuoso, cuando es en un ambiente bueno, agradable, se aprende mejor. Muy bien, sigamos. El aprendizaje es situado. Nuevamente Jesús nos está enseñando algo. Mira, es situado. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esto lo dice en Lucas 10, 29 al 37. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y lo situó en un cuento, en una parábola, en una historia. La historia, ¿cierto? Y dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Se acuerdan de esa parábola? Eh, del buen samaritano. De eso está hablando Jesús. Y le contó toda una historia, le hizo todo un contexto. Y le respondió, ¿cierto? El personaje aquí que estaba interactuando con Jesús. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nuevamente, ve y haz tú lo mismo. Lo colocó en una situación, de una historia. Y al final se dio cuenta la persona, ¿cierto?, que en esta historia el samaritano fue el que mejor actuó. Jesús no le responde con una definición de lo que es prójimo, sino que lo sitúa, lo coloca en una historia, lo lleva a pensar, lo lleva a reflexionar, lo lleva a ocupar su inteligencia, lo lleva a ocupar su imaginación para que la persona respondiera al nuevo aprendizaje que Jesús le estaba desarrollando a través de una situación. Eso también tiene que hacer un maestro, tratar de situar a los chiquillos. El aprendizaje se genera en situaciones específicas y reales o a través de la imaginación. El aprendizaje se genera cuando se resuelve un problema y se aplica a situaciones cotidianas. Ya tú quieres ser misericordioso, entonces te coloco en una historia y tú piensa y profundiza cuándo una persona es misericordiosa y cuándo no lo es. ¿Cómo actúas tú? ¿Como una persona de bondad o no? Cada vez que tú lo colocas en un contexto, en algo real o en una historia, las personas van de inmediato analizándose y reflexionándose cómo son. Eso es lo que busca también en la escuela dominical, que los profesores le enseñen a los estudiantes a través de cosas reales, de situaciones reales. El aprendizaje se da en contextos socioculturales determinados. Si tú estás aquí en Coronel,
como yo lo estoy, hablaré de la zona del carbón, hablaré de los pescadores, ¿m? Hablaré quizás en estos tiempos tan fuertes sobre la drogadicción que vivimos acá en Coronel. Y quizás tú en el norte hablarás de tus contextos, de lo que tú observas en el norte. Y quizás vas a decir el desierto floreado como una representación para que los niños vayan dando cuenta, ¿cierto? De una metáfora, de utilizarlo como algo de aprendizaje, de lo que ellos ya han conocido. Entonces, es muy importante situar a las personas en el aprendizaje, en un contexto. ¿Qué implicancia tiene el aprendizaje situado en la escuela dominical? ¿Qué implicancia deberá tener cuando tú le presentas una situación real o le haces una pregunta? ¿Qué harías tú en este caso? O si le planteas un problema y que ellos deben presentar una forma de resolverlo. Todo eso, ese contexto en que tú lo colocas al estudiante, de la escuela dominical hace que él tenga en realidad el aprendizaje situado en algo real. A veces, muchas veces, la escuela dominical pareciera que vivimos más en el cielo, más en las nubes, que en las cosas cotidianas, en lo terrenal, en lo que es en el día a día. Y nosotros siempre tenemos que situar a los niños y a quien sea en el día, en el momento, en lo que se está viviendo en ese momento en particular o en la semana. La semana pasada yo les hacía este ejemplo de que ustedes colocaran algo del contexto de las noticias, ¿se acuerdan? Una noticia en lo que está viviendo en un país o acá mismo en Chile, para poder todos entender. Eso es un aprendizaje situacional. También el conocer el contexto sociocultural de nuestros estudiantes para adecuar la enseñanza a su realidad. No es lo mismo enseñarle a niños vulnerables de sectores vulnerables que enseñarle a niños de sectores de la alta alcurnia, ¿cierto? Eh, que tiene mucho dinero. No es lo mismo el salir de paseo, personas que son de recursos muy bajos a otras personas que van de paseo de recursos muy altos. Algunos irán a las playas cercanas y otros quizás irán a París. Entonces siempre uno tiene que ver el contexto sociocultural en todo lo que significa la sociocultura, ¿ya? Adecuar a la enseñanza real de los estudiantes. Y también considerar que la Biblia tiene su propio contexto sociocultural, y eso es muy importante, diferente al nuestro. Entonces siempre tenemos que traerlo a nuestro contexto. Debemos enseñarlo desde nuestra situación real como país, como ciudad, como iglesia, pero no pensando en 2000 años atrás, ni 3000, ni en el tiempo de Moisés solamente, sino que situar a Moisés, pero en nuestro contexto. ¿Cuáles serán hoy día nuestros desiertos? ¿Cuáles serán hoy día nuestras caminatas con dificultades? ¿Cuáles serán hoy día nuestros enemigos? ¿Te das cuenta? No hablar de lo que pasó tanto tiempo atrás, sino siempre en nuestro contexto. Aprendemos por medio de diferentes sentidos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Decía en Mateo 22, 17, 20. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Hipócrita. No, ahí se hizo sentir que estaba medio enojada. Y mostradme entonces la moneda del tributo. Mostradme, ¿con qué pagan ustedes? A ver la moneda. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Como el denario, ¿cierto? ¿Y de quién es esta inscripción? ¿Se dan cuenta cómo Jesús también acá utiliza otra metodología, otra estrategia, el de los sentidos? Todos conocían la figura de la moneda, todos las conocían, pero al mostrarle y verla, el aprendizaje es más evidente, es concreto.
más allá de simplemente escuchar. ¿Se dan cuenta? Es algo que estaba ahí, la moneda estaba ahí, pero Jesús la toma, la muestra y las personas que estaban alrededor aprendieron de inmediato, de manera muy significativa. Entonces, un elemento que ustedes utilizan como un libro, mostrarme el celular, qué, qué redes tiene el celular. Hoy los niños de inmediato empiezan a pensar de manera diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno utiliza algo que está en el medio, que está en nuestro día a día, eh, es muy significativo, porque porque el aprendizaje debe ser multisensorial. Jesús dice, mostradme. Ellos lo vieron, lo observaron, entonces los sentidos, ocuparon los sentidos. Eh, Podemos aprender escuchando, pero también podemos aprender tocando, mirando, el sentido, ¿cierto?, del olfato. Todo eso involucra un aprendizaje. Y Jesús lo hizo muy bien. Mostradme la moneda. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Jesús utilizó estrategias que hasta el día de hoy se muestran, se presentan en las clases y que los niños es lo más significativo es cuando una clase eh, es desarrollada con temas que se van presentando? Aprender haciendo. Miren, fíjense en Lucas 10, 1, 17 al 20. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Se dan cuenta? Los mandó. Vayan de dos en dos por los lugares, por el sector. Les hizo a los discípulos, les hizo ir, les dio una misión. Vayan, hagan esto. Yo creo que ese aprendizaje para ellos fue para toda la vida. Imagínense. Primero, vayan de dos en dos. Qué interesante, es decir, aprendan a que tienen que ser colaboradores, cooperar unos a otros, no solos. Esto no es individual, esto es colectivo. Vayan por los lugares, es decir, aprendan a esparcir esto. Vayan por lugares, inclusive sanen, inclusive, inclusive dice ahí, ¿cierto? Amarrar, amarrar a los propios demonios, decían ellos que habían hecho. Aprendieron haciendo. Ni siquiera Jesús les dijo eso, ¿ah? Pero ellos lo hicieron. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes invitan a los niños a hacer, a dibujar, a hacer algo concreto, a preguntarles a otra persona, todo eso del aprender haciendo es sumamente importante. Uno aprende haciendo. Es una misión. Ellos cumplen la misión y a partir de esa experiencia les sigue enseñando y ellos van aprendiendo, porque cuando ellos volvieron y le dijeron, mira, hicimos esto, esto, otro, él les dice, bueno, no se pongan tan felices solamente porque los espíritus se sujeten a ustedes, sino que pónganse mucho más felices, colóquense mucho más felices, porque eh, sus nombres, ustedes están ya escritos en el libro de los cielos, ahí están, ahí está todo, qué interesante. Entonces, les enseña. Más aún cuando ya aprendieron algo, él les sigue enseñando. ¿Por qué? Porque ellos hicieron algo y de ese hacer algo, ellos siguen aprendiendo. Aprender haciendo. Ya el centro de educación está en lo que el estudiante hace.
Por eso que después vamos a hablar de este trabajo y les voy a enseñar un poquito, pero ustedes lo van a tener que hacer su tarea y en su tarea van a aprender mucho. El estudiante hace y cuando hace es cuando aprende. De hecho, el maestro cada vez que hace una clase está aprendiendo. El maestro acompaña, monitorea y orienta la acción del estudiante. Vamos a hacer un dibujo. Hagan un dibujo sobre la paz y el estudiante va a empezar a hacer algo y ustedes les van a ir en el monitoreo diciendo, mira, qué bueno, pero la paz es solamente una paloma. Quizás la paz es dos niños conversando, dialogando de buena forma. Eso también puede ser símbolo de paz. Entonces, el maestro va monitoreando y va también enseñando nuevas significados, nuevos conceptos. A partir de la experiencia, el docente propicia la reflexión para garantizar la meta de aprendizaje. Que si en este caso ellos aprenden de paz, ¿qué significa la paz? Incluso la paz significa no solamente una paloma, significa una familia feliz, significan dos niños dialogando. Todo eso también es símbolos de paz. Bien, ¿qué implicancias tiene el aprender haciendo en la escuela dominical? Un rol activo del estudiante, ¿cierto? Un rol activo. Eh, Buscar actividades que permitan al estudiante realizar acciones que lo involucren. Eso es aprender haciendo, que se involucre, que no esté solito. Acciones que lo involucren pensando en el desarrollo de habilidades superiores. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices que haga algo nuevo, eso es proponer, es analizar, es planificar, es crear, es aplicar, no es escuchar. Y eso que recién te dije, proponer, analizar, argumentar, crear, planificar, ¿saben qué? Está en un dominio mayor del conocimiento. Es un desarrollo de habilidades superiores. Y las inferiores es escuchar. Las inferiores es escribir algo que el profesor te está diciendo y que tú tomas nota. Esas son habilidades inferiores. Las superiores es crear, aplicar, planificar, analizar, etc. ¿Cómo lo hicieron esos discípulos? Fueron y tuvieron una misión concreta. Ellos aprendieron mucho, pero mucho, pero mucho. Aprendemos cuando transferimos. Pero él, mira, Lucas lo que dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Quién pues de estos tres se parece? ¿Qué fue el prójimo? Él dijo, el que usó ni misericordia. ¿Se acuerdan de esto? Esto ya habíamos leído, interesante. Haz tú lo mismo. Jesús mandata el actuar en todo contexto y situación. Jesús siempre dice, vayan y hagan lo mismo. Eso es transferir aprendizaje. Lo hizo con el samaritano. Y lo hace también en otros momentos. Hagan ustedes lo mismo. Interesante. Siempre es transferir, es decirle al estudiante, ustedes hagan lo mismo. La transferencia del aprendizaje, ¿cierto? Consiste en un aprendizaje que es aplicado, que se sitúa, eh, puede ser similar o puede ser incluso más complejo. Requiere de otras habilidades. Es una implicancia para la educación cristiana el plantearse situaciones reales. Si hablamos del amor de Dios y quizás tú en realidad lo llevas a un contexto de la próxima semana vamos a ir a una residencia de niñas, de un hogar de niñas, y vamos a ir con ellas y vamos a jugar y vamos a compartir no sé, un dulcecito. Eso es mucho más significativo y el aprendizaje es mayor porque se transfiere este amor que hablamos en la iglesia a algo real y vas y lo desarrollas. Bien, dicho esto, vamos a seguir ahora resumiendo un poquito porque después vamos a la tarea. ¿Qué aprendimos hoy? Muchas cosas que ahora con la tarea se van a dar cuenta de, esto quiere decir el profesor. Aprendizajes significativos, ¿cierto? Ya lo dijimos, esas cosas que tú aprendiste con anterioridad y que en realidad cuando se vuelve a hablar del tema, tú lo aprendes porque ya está en ti, ya hay un aprendizaje previo.
hay un aprendizaje que se construye con la mirada de los demás, con lo que cada uno dice. Hay una construcción social, con la lluvia de ideas, con lo que yo opino. Cuando tú desarrollas una situación, cuando lo colocas en un contexto al estudiante, él está aprendiendo. Cuando hay diferentes sentidos, cuando utilizas el tacto, cuando utilizas la visión, cuando utilizas el olfato, ¿te das cuenta? Esos son con diferentes sentidos, los sentidos que tus estudiantes tienen. Utilizar la vista, la visión, utilizar las manitos, el contexto, lo que hacen, utilizar construyendo algo, utilizar su sentido dibujando. Todo eso es muy importante para el aprendizaje. El aprendizaje también se hace haciendo, ¿ya? Eh, los invito siempre a hacer cosas con los demás, por eso es esta tarea final, porque en esa tarea final ustedes van a aprender y también el tema de la transferencia, el transferir, de decir, hagan ustedes algo parecido. Este PPT está listo, yo se los voy a enviar y ustedes rápidamente van a poder leerlo, pero ahora es interesante porque lo que voy a mostrar yo es la tarea. Y en la tarea, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que hemos hablado y lo que vamos a hablar quizá en la última semana, está todo ahí, en esta acción de hacer una clase para los estudiantes, sean infantiles, juveniles, escuela dominical, sociedad de hombres, mujeres. Esa clase que tú vas a hacer es donde más vas a aprender haciendo. Cuando empieces a hacer esta clase te vas a dar cuenta que todo lo que he dicho yo la vas a colocar en esa tarea. Bien, la tarea la vamos a presentar a continuación. Aquí está la tarea y yo les voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Hice mi propia tarea. El ejemplo del trabajo de educación cristiana para el día de hoy. Primero, definir el público y el tema. Entonces, ya, ¿cuál es mi público? Bueno, mi público es de la iglesia, es de mi comunidad de fe, en la iglesia metodista de Coronel. Eso es lo primero. ¿A quién le voy a hacer mi clase? Bueno, le voy a hacer mi clase a los niños y niñas de 8 a 10 años. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi tema? Bueno, mi tema va a ser el perdón cristiano. Y el texto base, bueno, voy a ocupar Mateo 18, del 21 al 22. ¿Y cuánto va a durar mi clase? Una hora. Todo eso que yo les dije aparece en su tarea. Si ustedes miran, van a decir, ¿cuál es el definir el público y el tema? Todo eso, estos puntitos que voy colocando ahí, ustedes lo tienen en su trabajo. Yo lo estoy haciendo de esta manera. Yo voy a trabajar con niños de 8 a 10. Quizás tú vas a trabajar con niños no sé, de 13 a 15 años. O tú vas a trabajar con niños de 18 a 24, o jóvenes en este caso, de 18 a 24. Entonces, lo primero es definir el público y el tema. Eso aparece en el trabajo y ya se lo estoy presentando. No es tan difícil esto. ¿Te das cuenta de inmediato? ¿En cuántos minutos lo vas a hacer? Ya lo voy a hacer en 45 minutos. No, yo lo voy a hacer en una hora. No, esto va a durar 30 minutos solamente. Bien, cuando se formula el objetivo, y siempre el objetivo, siempre busco buscarlo de manera cris- cristocéntrico, ¿ya? Aquí está mi objetivo. Los niños comprendan, ¿cierto?, que Jesús nos enseña a perdonar. Claro, porque arriba y dije que el texto era sobre el perdón cristiano, es el texto bíblico. De eso se va a trabajar y voy a tratar en mi clase. De eso vamos a trabajar con los chiquillos. Entonces nos enseña a perdonar siempre y descubran que el perdón no es solo un acto de bondad, sino una manera de reflejar el amor de Dios en nuestras relaciones cotidianas. Es decir, ya, yo quiero que los chiquillos aprendan en mi clase que en la vida cotidiana, en el contexto en el cual ellos están, deben aprender a perdonar y reflejar el amor de Dios, po. Esa es una forma de reflejar el amor de Dios a través del perdón hacia los. Entonces mi planificación tiene de tres partes. Siempre lo he dicho, inicio, desarrollo y cierre. Como siempre he dicho, es como una película. Entonces, ¿cómo voy a motivar? Porque el inicio se debe motivar. ¿Y cómo voy a desarrollar la activación de los conocimientos previos? De la siguiente manera.
Mi motivación va a ser una breve dramatización con títeres. Eso es lo que yo pensé para mi clase. Voy a hacer con títeres una dramatización y la temática son de dos niños discutiendo por un juguete. Bueno, chuta, tú no, justo no tenías ni títeres o justo querías hacerlo de otra manera. Bueno, yo tengo en realidad una televisión grande, voy a ocupar la televisión. Entonces, en ese caso, tú puedes representar a través de un video, que yo busqué un video, encontré un video por ahí sobre dos niños discutiendo, son hermanitos parece, discutiendo por, por juguetes, por autitos. Y luego vienen las preguntas, porque aquí vienen los aprendizajes previos. ¿Qué sientes cuando alguien les hace daño o los hace enojar? De inmediato estás activando lo que ellos ya saben desde antes, porque probablemente muchas veces alguien ha sufrido un daño, alguien ha estado enojado de los estudiantes, de las personas que están ahí. ¿A quién a quién le ha pasado algo parecido? Aprendizajes previos, ¿te das cuenta? ¿Han tenido que perdonar alguna vez? Todo eso son los aprendizajes previos que ustedes pueden ir observando en los estudiantes. Entonces, la presentación del tema, después de haber dicho esto, la previa, esta motivación es para los niños decirles, hoy aprenderemos lo que Jesús nos enseña sobre el perdón y cómo eso nos ayuda a tener un corazón libre y lleno de amor. Esa es como mi motivación, eso es con eso comienzo, ese es mi inicio de la clase. Esto vamos a hacer, vamos a aprender sobre el perdón y que el perdón nos hace libres nuestros corazones y nos llena de amor. Y después viene el desarrollo de 30 minutos de clase, lo dije aquí. Actividades multisensoriales y con mucha participación. Y ustedes dirán, ¿qué es multisensorial? Bueno, aquí viene exploración del texto bíblico, lo leemos, la lectura va a ser dramatizada, ¿cierto? Ya esos multisensoriales, porque los niños están mirando, están escuchando, incluso lo estoy haciendo imaginar con los títeres. Asignar a un niño el papel de Pedro también es otra forma de desarrollar diferentes maneras de leer el texto con una dramatización. Entonces hay un niño que hace el papel de Pedro y hay otro que hace el papel de Jesús. Con eso tú estás activando también lo sensorial, la imaginación, el mirar a los chiquillos cómo están haciendo los personajes. Todo eso atrae a los estudiantes. La comprensión guiada, y aquí viene después de haber hecho eso, de la dramatización o de los títeres o de la lectura que hicieron los chiquillos, ¿cierto? Ustedes empiezan a formular preguntas, igual como lo hacía Jesús. Jesús hacía muchas preguntas. ¿Qué fue lo que Pedro le preguntó a Jesús? Porque hay un texto, y ese texto que yo presenté tenía que ver con esto de perdonar 70 veces 7. ¿Cómo respondió Jesús a las preguntas de Pedro? ¿Qué significa para ti 70 veces 7? Esas son las preguntas que hacen a los estudiantes. ¿Qué crees que sintió Pedro cuando escuchó la respuesta de Jesús? Entonces hay que colocarse en los zapatos de Pedro. Y los niños van a decir, bueno, yo pienso que Pedro en realidad dijo, uy, qué difícil porque yo en realidad no perdono siempre. O quizás 70 veces 7, no lo voy a poder hacer nunca. Todo eso es colocar a los chiquillos ahí en un contexto. ¿Qué crees que sintió Pedro cuando escuchó la respuesta de Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de perdonar muchas veces? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto perdonar? Son preguntas interesantes que podemos hacer a nuestros estudiantes y a cualquier persona, porque hasta nosotros mismos nos cuesta perdonar, ¿cierto? Entonces esto ya es algo interesante que aprender. ¿Qué pasa cuando decidimos no perdonar a alguien? Acá, de hecho, a ustedes que están escuchando esto, ¿has perdonado a todas las personas que te han hecho mal? ¿O todavía hay personas que tú no has perdonado? Le estoy haciendo también esta pregunta a mí. Y aquí aparecen inclusive imágenes, personas, situaciones, lugares, sentimientos. ¿Se dan cuenta que es multisensorial? Porque también tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con las historias de vida. Usar aquí algo también multisensorial como algo opcional. Usar una cuerda y vamos anudando varias.
nudos para representar los rencores acumulados. Y si entonces un niño dice, sabe que yo, o uno mismo, ¿ah? Yo todavía no perdono a ese niño que me golpeó, pero en este día de hoy estoy pensando que en realidad debo por golpearlo, ya ni siquiera me duele, ya lo olvidé incluso, pero todavía no lo he perdonado. Y así que ahora voy a perdonarlo. Cuando ese niño diga algo como eso, por decir un ejemplo, usted desata un nudo. Ese momento, igual como Jesús con la moneda, ese momento de desatar un nudo de esta gran cuerda va a ser un momento simbólico. Quizá ahora otro niño vaya a decir, oh, yo también, yo quiero perdonar a mi hermano que una vez hizo tal cosa. Y vamos desatando otro nudo. Esos momentos son significativos y son multisensoriales. Hay otra también dinámica vivencial que puede ser la caja del perdón, ¿ya? Cada niño escribe en un papel el nombre de alguien a quien necesita perdonar o una situación que le haya dolido mucho y la escribe y la coloca en esta cajita, ¿cierto? Eh, que está decorada con un corazón, mientras escuchan una canción cristiana suave. Ese momento tan especial que ustedes están haciendo como profesores, miren, estoy seguro que a los niños les va a recordar muchas cosas. Es para una vivencia que va a ser para toda su vida. El de desatar una cuerda, el de colocar ahí un papelito con algo que escribieron. Se explica que la caja representa el corazón de Dios, donde Él guarda todo lo que perdonamos. ¿Te das cuenta? Se invita a orar juntos. Señor Jesús, gracias porque tú nos perdonas siempre. Tú nos perdonas siempre. Enséñanos a hacer lo mismo con los demás. ¡Wow! ¡Qué tremenda clase! Uno empieza a pensar de esa manera para nosotros mismos, las personas adultas. Y la aplicación y la creatividad, juegos simbólicos en la pizarra con plumón o con témperas, ¿cierto? En una hoja de blog, los niños dibujan un gran corazón y escriben dentro palabras que representen el perdón, amor, amistad, reconciliación, paz, unidad. No sé, hay tantas cosas, felicidad, todo lo que todo lo que concierne a perdonar. Ahí ustedes simbólicamente con un corazón, jugando con los chiquillos, escribiendo, dibujando, todo ese momento es tan bonito y eh, es tan significativo, tanto aprendizaje que hay en él. Entonces, a través de esto también nosotros estamos enseñando a nuestros chiquillos a perdonar y todo lo que significa con ello. Y ahí pueden hacer una reflexión. Cada niño comparte una acción concreta que realiza durante la semana para mostrar perdón. Voy a pedir disculpas a mi hermano. No me enojaré tan rápido con tal situación. Todo eso que nosotros estamos diciendo a los chiquillos, hagan algo concreto. Es como decirle cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan de dos en dos. O cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan y se dan cuenta de ahí, también van más de uno, vayan y busquen, eh, va a haber por ahí un pollino que está amarradito por ahí, tráiganlo ustedes, díganle a la persona tal cosa y esa persona va a entender que es para Jesús, que es para el Maestro. Todo eso de ir y hacer algo nuevo es significativo para todos. Y por último, en esta clase, ¿cierto? En ese momento del desarrollo, por una oración final, agradecer a Dios por su amor incondicional y por enseñarles a perdonar sin límites. Y ahí viene la reflexión, ¿ya? Un cierre del momento con los chiquillos, con los niños, con los adultos, reflexionar, una aplicación práctica y una oración final. Puede ser preguntar, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué puedo hacer para tratar de perdonar? ¿Por qué me cuesta perdonar? ¿Por qué, eh, por qué es tan difícil? Ese momento de cierre. ¿A quién necesito perdonar esta semana? Todos esos son momentos de cierre. Son momentos de poder ir cerrando tu clase y que los niños se vayan quedando con ideas y con preguntas en su cabecita. Síntesis final, entonces, destacar que el perdón es una manera de mostrar el amor de Dios y mantener el corazón limpio. Actividad final, cantar una canción, ejemplo del amor de Dios, que es una canción conocida por lo menos en este sector,
Y ahí también ustedes pueden hacer una oración de cierre, le pueden pedir a un niño que repita, a todos los niños que repitan su oración de cierre, o ustedes le pueden pedir a un niño que pueda orar. Hay niños que les cuesta poco orar, hagan lo que hagan una oración, ¿cierto? O decir gracias Señor por enseñarnos a perdonar. Ayúdanos a vivir con amor, paz en nuestro corazón. Esa fue la planificación de la clase. Y después viene, igual como en la tarea, incorporar los principios pedagógicos del aprendizaje significativo. ¿Por qué es un aprendizaje significativo? Porque la enseñanza bíblica se desarrolló también con una experiencia real de la vida cotidiana. Todo lo que hicieron o lo que escribí yo fue de la vida cotidiana. Aprendizaje activo. Los niños participan en la dramatización, en el diálogo, la dinámica concreta de dibujar, en la dinámica concreta de escribir algo y colocarlo en la caja, en la dinámica concreta y significativa de saludar este nudo que había. Son cosas activas, significativas y se construye porque cada niño reflexiona desde su experiencia personal sobre el valor del perdón. Se dan cuenta que hay principios pedagógicos, el aprendizaje significativo, que lo dije recién, el aprendizaje activo de aprender haciendo y del aprendizaje constructivista, que es hacerlo entre varias personas, escribir, generar reflexión entre varias personas. ¿Cuáles son los principios teológicos? Que fue la primera clase que nosotros desarrollamos. Los principios teológicos, primero lo cristocéntrico. Toda la clase tiene a Jesús como centro. ¿Se dieron cuenta? No se trata solo de enseñar una historia bíblica, sino de ayudar a los niños a encontrarse con Cristo y cómo conocer su carácter. Sí, pues. Entonces ahí está siempre Cristo como el centro. En esta lección sobre el perdón, el propósito principal es que los niños descubran que Jesús enseña a perdonar sin límite, como Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Entonces ahí está aplicado el principio cristocéntrico. Esta es la tarea y ustedes van explicando con sus propios trabajos por qué Cristo está en el centro de mi clase. Como dijo alguien por ahí, dijo, yo voy a hablar sobre eh, la cruz. Ya. Y entonces está sentado en la cruz y está centrado en el perdón de la persona ahí que estaba colgado junto con Jesús y la importancia de perdonar también. Es interesante siempre estar centrado en Jesús y utilizarlo la palabra de Dios, el Evangelio, la buena nueva. La clase en total estaba completamente fundamentada en la palabra de Dios, no en cosas raras de movimientos nuevos, no. Siempre en la palabra de Dios. El educador no se apoya solo en ideas humanistas, humanas o en valores morales, no, se centra en el Evangelio, el perdón que viene de Dios y transforma las vidas. ¿Ya? No, esto no es una cosa media rara, así como nueva era. No, no, no. Esto es concreto y esto es bíblico. Y también paidocéntrico. ¿Se acuerdan de ese concepto que todos los estudiantes debían participar y que todo estaba en torno a ellos y no en nosotros? Ya, la metodología se centra en los niños, sus edades, sus intereses, las experiencias, las preguntas, la dramatización, el pintar, el orar. El aprendizaje se construye a partir de sus propias experiencias, de conflictos, de reconciliación, haciendo protagonistas a los estudiantes. El objetivo es que vivan el mensaje del perdón en una clase de manera práctica y cercana a la realidad. Todo esto es cercano, no es algo abstracto, es real, es ahora, es con ustedes, es diciendo voy a perdonar tal cosa, voy a llegar a mi casa, voy a perdonar, no sé, a tal persona. De esta manera los niños comprenden el Evangelio, ¿cierto? Que no es solo información, sino que es poder de Dios para cambiar el corazón. Y ahí también aparecía en su tarea el que propongan materiales y recursos. Mucha, acá hay hartos materiales y recursos. La Biblia, puede ser la Biblia infantil, la caja decorada, la caja del perdón esa, que dijimos que era símbolo del corazón de Dios
perdonando a las personas. El papel, el lápiz para colorear, la témpera, el bloc, la cuerda esa para hacer el nudo, eh, el reproductor o el parlante para escuchar la música mientras los niños escribían, ¿cierto? En la caja, ¿cierto? Decorada con el perdón, escribían ahí en su momento mientras escuchaban una música bonita. Todo eso son los materiales. Entonces, cuando uno hace una clase, tiene que pensar en los materiales, en todas las cosas, incluir una breve evaluación. ¿Cómo sabrás tú como profesor que los aprendizajes fueron significativos? Bueno, esto se sabe cuando los niños no solo pueden repetir que hay que perdonar por perdonar, sino que expresan sus propias palabras por qué Jesús nos invita a hacerlo. Y cómo el perdón cambia el corazón. O sea, no es, si es que me dijeron, me dicen todos los días, o todas las predicaciones hablan del perdón, sino que el niño profundiza en lo que significa perdonar. Durante la actividad de la caja del perdón, también ahí observé, tú tienes que evaluar si los niños participaron o no con sinceridad, si muestran empatía y reconocen situaciones donde hay que aplicar el perdón, hay que aplicar lo aprendido. Ustedes ahí están evaluando en esos momentos, cuando el niño desata un nudo y dice yo voy a perdonar tal cosa, ustedes ya están evaluando el momento, el proceso. Además, el compartir en la reflexión final, escucharé si logran conectar la enseñanza bíblica con su vida cotidiana, demostrando que el mensaje se convirtió en una experiencia interior y no es un conocimiento superficial. Sí, pues, ustedes ahí observan y se dan cuenta lo aprendido y evalúan lo aprendido. ¿Qué cambio o reflexión se espera ver en los estudiantes? Eso también es parte de la reflexión, de la evaluación final. De la evaluación final. Se espera que los niños reflexionen sobre la importancia del perdón y experimenten el deseo genuino de reconciliarse con de los demás. ¿Se acuerdan de que hablábamos de la liberación? Hay que liberarse. Ahí se está liberando. Cuando uno está haciendo una clase como esta, es fuerte, es significativa, y ahí se dan cuenta ustedes si en esta evaluación final logró captar la atención, logró generar cambios, logró generar transformación en los chiquillos. También se espera que comprendan que el perdón no es una debilidad, sino una forma de vivir el amor cristiano en acción. Esas son cositas que ustedes pueden ir viendo con ellos. En las semanas siguientes, los niños podrán compartir en la escuela dominical o en sus hogares cómo pusieron en práctica el mensaje de esta lección. Y ahí también tú vas a poder evaluar cuando volvieron a la otra semana. Es decir, la evaluación, si se dan cuenta, la evaluación es en todo el momento, en todo el proceso tú evalúas. Al comienzo, cuando tú les preguntas, ¿cierto?, sobre temas en particular, ¿cómo se sienten ustedes em, cuando están enojados? ¿Han perdonado o no han perdonado? Etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, la tarea la hice yo acá, igual como ustedes la van a hacer, y es más, voy a salir de acá, es más, les quiero decir algo. Si ustedes se dan cuenta, yo utilicé varias ideas, varias actividades, la cuerda, la caja del corazón de Dios, ¿cierto? Donde los niños escribían, hicimos, pintamos, eh, colocamos conceptos referentes al perdón. El perdón traía paz, tranquilidad, me liberaba. El perdón era quizás, te entregaba alegría. Todas esas cosas que yo generé en mi clase, que fueron muchas, 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 ¿cierto? Hice varias, que coloqué música, que también la dramaticé. ¿Saben por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Porque de alguna manera esta tarea que les estoy presentando a ustedes es para que ustedes abran a sus sentidos y crean nuevas clases, nuevas ideas. No les pido que hagan tantas cosas, ¿ah? Pero en esta clase que yo hice, en realidad la quise hacer de esta manera para que ustedes como que se abrieran a nuevas ideas para su tarea. De esta manera estoy terminando mi clase el día de hoy. Es una clase eh, muy, una clase de aula invertida muy profunda. Aprendimos todas las cosas que teníamos que aprender de la tercera clase y además de eso le enseñé la tarea, mi propia tarea. Así hice yo mi clase, cosa que ustedes cuando empiecen a hacer su tarea digan, ah, entonces esto es lo que quiere el profesor. Ay, cuando preguntan tal principio teológico, de esto se trataba.
de lo cristocéntrico. Estaba hablando cuando hablaba de estos principios teológicos, estaba hablando de desarrollar el evangelio. Ya, y en los principios pedagógicos me estaba hablando de aprendizaje significativo, entonces me estaba diciendo del aprender haciendo, cuando me estaba hablando de aprendizaje em, pedagógicos, principios pedagógicos, me estaba hablando del construir de manera social. Todo lo que hemos hablado lo llevé a esta tarea, que se la estoy presentando a ustedes y que después ustedes van a presentar también. Y esta tarea se la voy a regalar, es para ustedes. Y la idea mía, y espero que después cuando ustedes hagan sus tareas, yo también se las envíe a todos ustedes. Y después van a tener 23, 24, 25, 26 diversas trabajos para hacerlo en sus escuelas dominicales. Eso es lo que yo pienso y hago y pensé en mi mente, dije, yo quiero que los estudiantes de obreros cristianos, ¿cierto? Se lleven un arsenal de trabajos, de tareas, de clases con inicio, de desarrollo y cierre de sus compañeros, del profesor. Así que de esta manera estamos terminando nuestra tercera clase y la próxima está muy ligada con todo lo que aprendimos el día de hoy. Por tanto, queridos estudiantes, les digo que con esta clase ustedes ya pueden hacer su tarea entera. Así que no se preocupen, ni siquiera tienen que esperar el otro PPT con la otra clase. Ya ustedes con lo que que les enseñé el día de hoy, ustedes ya pueden hacer su clase. Obviamente no se preocupen, yo no quiero que vivan la vida estresados y después digan, si se tienen que hacer las clases de la escuela dominical. No, no necesariamente así de larga, de 5 hojas, pero ustedes teniendo el concepto clarito, inicio, desarrollo y cierre, que sean clases cristocéntricas, con los niños también en el centro de los aprendizajes, que esta clase tenga temas pedagógicos como el aprendizaje significativo, estas acciones previas, conocimientos previos, activarlos. Este tema de que sea una clase constructivista, que se haga entre todos, que sea una clase que tenga diversas emociones sensoriales. Todo eso es del proceso pedagógico. eh, para mí es que ustedes aprendan esto y lo lleven a la práctica y el día de mañana quizás ustedes van a hacer sus clases en una sola hoja, con toda la información. Pero la importancia para mí era como detalle por detalle para que ustedes vayan masticando, comiendo, mm, diciendo, esto es así, así se hace una clase. Qué bueno, qué importante es hacer la clase con inicio, desarrollo y cierre, que tenga principios teológicos, que tengan principios pedagógicos, que tenga un buen cierre, que se evalúe. De eso vamos a hablar después de la evaluación, pero ustedes ya pueden evaluar una clase del comienzo al final. Y de esta manera estamos terminando. Dios les bendiga mucho. Que Dios les abra su cerebro, así como le enseñó Jesús tanto tiempo atrás a sus discípulos, que Él también le enseñe el día de hoy a través de esta clase. Dios les bendiga mucho, porque si ustedes aprenden, ustedes van a enseñar hacia todos sus estudiantes algo nuevo, algo hermoso. Dios les bendiga mucho. Voy a terminar esta grabación y nos estamos viendo. Hasta luego. Chao. Que Dios les bendiga.